Voy a hacer yo la presentación, un resumen. Perdónenme la voz, pero es que me están dando una paliza muy importante. Me ha puesto muy tarde, viendo amigos, comiendo asado, que ya comí no sé cuántos, y entonces me afecta la voz. Yo pensaba cantar algún tango en algún hotel para hacer un quesito, pero no puedo. Bueno, primero quiero agradecer a Néstor Marrone, mi amigo, que nos brinda este lugar para poder reunirnos. Es un club de barrio que cumple esa función, una función de todo el barrio se reúne. Es muy importante, se sienten juntos y debaten cosas. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes, por supuesto, de Fernando Signorini, mi compañero de hace muchísimos años. Pensamos igual, o más o menos igual. Yo aprendo mucho. Si alguna vez tuve una virtud o tengo, es ser un buen alumno. Entonces aprendo de Fernando y para mí es un compañero que además me enseña muchas cosas. También quiero agradecer a Miriam, una mujer y una política que admiro profundamente por su compromiso político con los oprimidos y no para los oprimidos, que para mí es muy importante. Bueno, voy a hacer brevemente el resumen de este libro. Se llama Fútbol y Política. Algunos piensan que el fútbol y la política no están relacionados, y en realidad están muy relacionados como todo. Todo está vinculado con la política. Todo es política cuando vamos al mercado, cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, cuando vamos a curarnos en algún centro médico. Todo tiene que ver con la política, y el fútbol también forma parte del sistema en el cual vivimos, en este sistema y en cualquier otro. Y dice, Fútbol y Política, conversaciones desde la izquierda. Es un libro de conversaciones, precisamente, con Marcos Reutemann. Es un profesor universitario de la Complutense de Política, precisamente de Madrid, sociólogo exiliado de Chile por la dictadura de Pinochet, que nos conocimos precisamente en la presentación de otro libro que hicieron en la universidad que se llamaba, es un libro de Panzeri, Fútbol, Dinámica del Impensado. Es un intelectual que le gusta mucho el fútbol, que no es raro en este momento. ¿Y por qué conversaciones desde la izquierda? Porque somos de izquierda, él y yo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es la izquierda? Para nosotros, para mucha gente también, pero en este caso para los autores del libro, la izquierda es sobre todo el rechazo del capitalismo y la pretensión de la construcción de una sociedad justa, una sociedad verdaderamente democrática. Entendemos que el capitalismo es un sistema esencialmente injusto, basado en la explotación de los trabajadores en beneficio de una minoría. Entendemos que el capitalismo es un sistema que además atenta contra la democracia, porque las decisiones fundamentales no las toman la gente que elegimos generalmente, sino las multinacionales, las entidades financieras. Por ejemplo, un ejemplo de lo que es el capitalismo, ¿no? Primero voy a decir un ejemplo que me había olvidado de la relación que hay en el fútbol y la política. En España, las transmisiones de fútbol por televisión ponen una banderita de Ucrania. Nunca han puesto una banderita de Palestina, por ejemplo, y de otros países aplastados por los imperialismos. Una banderita de Rumanía, de Ucrania. ¿Por qué razón? Porque Europa está sometida a Estados Unidos. Entonces, esta es una guerra, como dijo Chomsky, entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia con víctimas ucranianos. Entonces hay una bandera de Ucrania. No dicen nada, pero ponen la banderita de Ucrania. Ellos piensan que el fútbol no tiene que relacionarse con la política cuando se trata de la política de izquierda, la política que cuestiona el sistema. Además, el capitalismo no solamente es un sistema económico, sino también es un sistema de vida. Es decir, es un sistema, por ejemplo, donde
dice que la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad del otro, es decir, el otro como obstáculo de mi libertad. En cambio, nosotros pensamos que la libertad de cada uno empieza con la libertad del otro y por lo tanto, si todos no son libres, yo tampoco lo soy. Es decir, eso es el cuestionamiento de un modo de vida que propone el capitalismo. Bueno, afecta al fútbol el negocio que se ha apoderado de tantos bienes comunes, o se quiere apoderar de todos nuestros bienes comunes, de nuestros derechos laborales y sociales, también influye y nos roba el fútbol, que es un bien común. El fútbol nació en los barrios más humildes. Bueno, el fútbol tiene un origen plebeyo. En 1300 y pico, 14, no me acuerdo, hay un rey que lo prohíbe porque decía que era un juego plebeyo y perturbador. El fútbol fue una creación colectiva. No tiene alguien que lo creó, que lo inventó. Lo fue creando el pueblo como una forma de entretenimiento. Y fue cambiando poco a poco con los siglos hasta que Inglaterra lo reglamentó. Y el fútbol nació y nace todos los días en los barrios más humildes, porque aquellos que estábamos destinados y siguen destinados los pibes de los barrios para ser para otros, el fútbol les permite el orgullo. El orgullo es lo primero que le quitan al pobre. Me acuerdo siempre de mi abuela que le decía a sus hijas que eran demasiado orgullosas para ser pobres. Era verdad. Lo primero que le quitan al pobre es el orgullo. En cambio, con una pelota, los pibes recuperan ese orgullo y son algo, no en el sentido de ser algo porque es famoso, no. Soy algo porque creo algo. Esto que creé en el potrero me pertenece a mí, nos pertenece a nosotros. Aunque después me quiten todo, como tratan de quitarme, eso no me lo pueden quitar. Por ejemplo, la emoción que produce el fútbol. Permítame que diga que el otro día Huracán me hizo un homenaje y toda la gente después de 14 años se acordaba de ese equipo, se acuerda de ese equipo, porque ese equipo le transmitió alegría, le transmitió emoción. No ganó. Te robaron. Sí, nos robaron el último partido, pero no pudieron robarnos todo lo demás. Entonces, eso es verdaderamente el fútbol. Si no pasa por la emoción, no sirve para nada. Ahora lo han llenado de tecnología al fútbol, del VAR y un montón de aparatos que miden lo que no es medible. El fútbol es como el arte, no se puede medir, no se puede comparar. El fútbol es un arte efímero, fugaz, pero es un arte que es inmedible, no se puede medir. Lo tratan de medir a través de la tecnología con datos. Datos que, bueno, es muy largo, datos que les puedo asegurar que no sirven para nada. Pero sí sirven porque todos esos aparatos que venden, inclusive el VAR, es un negocio descomunal en todo el mundo. El VAR anula goles, por ejemplo, porque hay 1 centímetro del hombro adelantado fuera de juego, cuando eso futbolísticamente no tiene ningún significado. El significado está en la tecnología, en un criterio tecnológico, no futbolístico. Quiere decir que, bueno, que el negocio, quiere decir que el capitalismo, quiere decir que la sociedad en que vivimos también está transformando el fútbol, le está transmitiendo los valores empresariales. ¿Y cuáles son los valores empresariales? El beneficio rápido a costa de lo que sea. Por ejemplo, a costa del planeta. Hace tiempo, George Bush, presidente norteamericano, no firmó el Tratado de Kioto, que era un tratado para disminuir los gases tóxicos de la contaminación del planeta. Por otra parte, los países que lo firmaron tampoco lo cumplieron, pero en fin. George Bush dijo que no lo firmaba porque la economía no puede parar. Es decir, pueden destruir el planeta, pero la economía tiene que seguir. Para el capitalismo es más importante el dinero que la persona y que todo lo demás. Y eso se transmite al fútbol cuando dicen hay que ganar como sea. No me importa cómo, pero hay que ganar. Y para nosotros el juego tenía un significado especial, tenía una identidad propia.
no era cualquier cosa el juego, no era lo mismo un pase con el tobillo y un pase bien dado. Bueno, todo eso se lo está llevando por delante el negocio, se lo está llevando por delante el capitalismo, y nos está quitando los clubes, se están privatizando los clubes en los centros de poder económico. Lo mismo que hacen con las empresas que son bienes comunes, que son bienes nuestros, también las privatizan. El fútbol lo privatizan y el fútbol lo transforman en una empresa cuando el fútbol es un sentimiento. Y los clubes son un lugar que da sentido de pertenencia a todos los socios. Acá todavía en Argentina no ocurre eso. A mí me tocó trabajar en un club privatizado, como el Racing, pero bueno, duró muy poco. Pero ¿qué pasa? Nuestros países, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, nuestros países le han dado el papel de abastecedor de materia prima. Vendemos los mejores jugadores a ellos. Y lo vendemos barato, por otra parte, porque para nosotros es mucho dinero. Entonces lo han cambiado, todo ha cambiado el fútbol. Voy a dar un detalle para ver cuál era nuestra cultura futbolística. Me voy a referir a un equipo de los años 30, estudiantes de los profesores. Jugaba Lauri, Scopelli, Sosaya, Ferreira y Guaita. Cuenta Lauri que una vez Ferreira le dio una pelota, Lauri gambeteó un tipo y pegó en el palo. Entonces Ferreira, cuando venía, le dice, esa pelota era para mí. Y Lauri le dice, pero no lo Ferreira, pero no lo pegó en el palo. Dice, no importa, aunque hubiera sido gol, esa pelota era para mí. Eso significa darle un valor al juego. Ese es el juego. El juego tenía una identidad. No le importaba a Nolo Ferreira si era gol. La jugada era otra. Lo mismo le ocurrió a Gigia cuando hizo el gol del Mundial en Uruguay. El segundo gol, que era campeón del mundo. Cuenta Gigia que cuando se abrazó con todos, Schiaffino, otro jugador de esa delantera de Uruguay, le dijo, ¿por qué no me diste la pelota si estaba solo? Y Gigia dice, pero fue gol, dejalo que está ahí adentro, ya está. Gigia le estaba reclamando lo que tenía que haber sido la jugada, a pesar de que era el gol del campeonato del mundo. Bueno, eso ahora ya se desplazó. Ahora hay que ganar como sea, no me importa cómo. Y eso es porque nos transfirieron los valores empresariales al fútbol. Bueno, y no hablo más por otras cosas porque los que están al lado mío van a decir cosas importantes y además porque no puedo más. Fernando. Bueno, Miriam, no vas a tener que perdonar, pero esta mesa es muy machista y la mujer que va en último. No sé, pero me quedo con la última palabra también. ¿No es cierto? Bueno, no, simplemente habría tantas cosas para decir acerca de la íntima relación del fútbol y la política, y sobre todo en estos últimos tiempos de la historia, ¿no? Yo personalmente he descubierto ya desde hace bastante tiempo, he descubierto ya desde hace mucho tiempo, porque hace mucho que estoy en el mundo del fútbol, y yo siempre, o desde siempre, había sospechado de que aquello que decía César Menotti, que fue el entrenador que realmente cambió definitivamente mi perspectiva acerca de para qué tenía que estar yo en el fútbol, cuando él hace muchos años había dicho que el fútbol tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz, ¿no? Me pareció genial, me pareció también genial que dijera que ganar era importante porque para eso se compite, pero mucho más importante eran los medios que se utilizan para lograr los fines, no solamente en el fútbol, sino también en la vida. Por eso después habría que poner también en consideración qué es el éxito y qué es el fracaso, porque en la sociedad moderna ser exitoso significa que uno tiene que tener mucho. Y yo con el tiempo descubrí, porque he ido por muchos lugares del mundo, pero inclusive en Argentina mismo, que hay gente que tiene muchísimo, tiene casas en barrios privados, tiene aviones privados, tiene, qué sé yo, tiene un montón de bienes por todo el mundo. Serían exitosos, habría que imitarlos. Pero claro, después uno se entera que son vendedores de muerte porque venden armas de destrucción masiva,
porque si venden droga, venden muerte, pero parece que eso no le importa al sistema, que entonces decía, ha utilizado el fútbol como una maravillosa excusa para frivolizarnos, para estupidizarnos, para vulgarizarnos, para tribalizarnos, porque si yo soy de un equipo tengo que odiar al otro, si soy de un país tengo que odiar al otro, por eso hay anacronismo todavía de que los nacionalismos que han producido decenas de millones de muertes a través de las guerras brutales, que demuestran también que la estupidez del hombre, como dijo el autor de Albert Einstein, ¿no? Einstein dijo que conoce dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero que el universo no está tan seguro. Bueno, pero esa estupidez ha llegado hasta nuestros días y están utilizando el fútbol para eso. Y una prueba concreta es que 1 año y medio antes de comenzar el Mundial, yo recibí una serie de informes en que hablaban de la brutal masacre de obreros que estaban construyendo los estadios del Mundial de Qatar. Era gente de los países periféricos que iban ahí soñando con la posibilidad de poder mejorar su vida y la de su familia. ¿Y qué encontraban ahí? La explotación brutal, el trato despiadado y tantas muertes como que ya en ese entonces sumaban cerca de 5.000 víctimas fatales. Cuando yo recibo ese informe, se me ocurre que algo tenía que hacer, porque no puede ser que el fútbol, que es el lugar donde mi trinchera para intentar el cambio de una sociedad, para aspirar a una sociedad distinta y mejor que yo en un pasado no tan lejano conocí y que ahora desconozco absolutamente, me tenía que comprometer con ello. Y entonces decidí comunicarme con la secretaria del director de Derechos Humanos de Argentina, del Derechos Humanos de Horacio Pietragala, y una vez logrado la entrevista, fui al espacio de la ex-ESMA donde él estaba, y entonces le dije, llevándole los informes que había recibido, Horacio, sería maravilloso que a través del Organismo de Derechos Humanos de Argentina, que es famoso en el mundo entero, por el compromiso, bueno, por las madres, por abuelas, por los 30.000 y por la lucha permanente por aquellos que sufren los embates del sistema, había que hacer una proclama y que llegara a todo el mundo para exigir que el Mundial no se jugara en Qatar debido a lo que estaba pasando. Pero que además había que comprometer al secretario del gremio de la construcción, porque eran compañeros de ellos los que estaban matando, estaban masacrando en aquel lugar remoto del mundo que, por otro lado, no tenía ningún tipo de historia futbolística y era el único interés era el comercial, de generar ganancias a través del fútbol, que sigue siendo una construcción cultural de las clases populares, pero como bien dijo Ángel en el libro que hizo con María, hasta el fútbol nos han robado. Bueno, a él le pareció muy buena idea y quedó en contestarme. Pasaron 2 o 3 semanas y me llamó para decirme que el tema lo excedía, que era algo relacionado a Cancillería y que él hasta ahí había llegado. Yo, a partir de ese mismo momento, cuando recibí esa especie de negativa, decidí que el Mundial de Qatar a mí no me interesaba para nada, y mucho menos en el resultado. Ganara Argentina por goleada o perdiera todos los partidos, porque yo no soy oveja de ese rebaño. Porque yo sé además que la gente está acostumbrada, en muchos compatriotas, no todos, afortunadamente, pero yo creo que hay una gran mayoría de argentinos que no merecen absolutamente nada, tampoco merecen una Copa del Mundo. Y lo digo absolutamente convencido. Esto es lo mismo que cuando llega Navidad y es feliz Navidad para todos. No, para todos no. Para los corruptos no, para los delincuentes no, para los políticos que trampean, que mienten y que nos tienen como nos tienen. No, para ellos tampoco. Para los que se merecen sí. Porque si no, yo no puedo. Estoy acostumbrado a que muchas veces en algún café reunido con gente que, por poco agarra el fusil y va para todos lados, pero después me hacen acordar a Jauretche cuando dijo animémonos y vayan, porque me dejan solo. Habitualmente esto lo hago en la mesa de mi casa, no estoy acostumbrada
a hablar de fútbol, pero quiero agradecerle muchísimo a Ángel la invitación. Y leí su libro, que es lo más importante, ¿no? Para presentar un libro, haberlo leído. Leí su libro y la verdad es que me pareció sumamente interesante. Lo conozco a Ángel, lo conozco a Fernando y la verdad que les tengo una admiración muy grande por lo que piensan, por lo que dicen, por la valentía con la que se mueven, por los principios que transmiten, algo que es verdad, se ha perdido mucho. Y también les debo confesar algo, yo a veces voy a un programa de tele, no sé si todos me conocen, pero soy bastante efusiva, me peleo bastante, y yo digo, habré estado bien, habré estado mal, y a la mañana, horario de Madrid, recibo un mensaje de Ángel comentando, muy bien, Miriam, te vi anoche en C5N, dijiste todo lo que había que decirles. Entonces eso también hace que tengamos una relación muy cotidiana, de mucho respeto, y siempre sus comentarios son muy bienvenidos, ¿no? Porque es una mirada que yo sé que es fraterna y muy inteligente, muy inteligente. Todos por ahí están acostumbrados a escuchar a Ángel hablar de fútbol, a hablarle de aquel huracán, del partido que le robaron, pero como habrán visto hoy, para aquellos que no han leído todavía su libro, les recomiendo que lo lean porque es interesantísimo todo lo que plantea ahí en la relación de cómo el capitalismo va avanzando, no solo en el fútbol, podríamos llevar eso al arte, a la cultura, a tantos otros terrenos, a tantos otros deportes, cómo va avanzando y cómo va llevando su lógica de convertir todo en una mercancía y de todo ver un mercado del cual quiere sacar rédito, quiere sacar negocios. Y yo le decía hoy, antes de empezar, que la próxima vez que insulte el VAR, porque no nos cobraron un gol, voy a sentir que estoy luchando contra el capitalismo, ya no voy a sentir que soy una guaranga que está diciendo cómo nos robaron ese gol, cómo nos cobraron eso, sino que a partir del libro de Ángel voy a sentir que estoy luchando contra el capitalismo y que todo eso es parte del negocio. Pero es verdad, nos pasa que a veces es más fácil ver un partido de una liga europea que el partido del cuadro que a vos te gusta, del cual sos hincha y que lo tenés ahí nomás, hasta capaz que hasta unas cuadras están jugando y no lo podés ver porque es todo un negocio, porque te cobran los derechos de transmisión, porque tenés que pagar cosas carísimas. Entonces me parece que este libro abre mucho de esos temas y hay mucho de fútbol y hay mucho de política. Y el libro lo escribieron en España, ¿no? Sí. Lo escribieron en España, pero cuando yo miraba, yo me anotaba hoy acá en estos machetes que tengo de algunos temas que fui sacando del libro, los temas que Ángel y Marcos plantean, Marcos Reutemann, muchos parecen escritos en Argentina, muchísimos. Cuando Ángel discute algo que acá, no sé, los que nos han escuchado a mí, ahí está mi compañero Patricio del Corro, Nicolás del Caño, el mal menor. Bueno, ellos se meten con eso, no sé si te acordás, pero le dedican una buena... El mal menor, ¿qué es eso de elegir siempre el mal menor? ¿Qué significa tener que optar siempre por el mal menor y nunca podés pelear por tus ideas, nunca podés luchar por nada porque siempre tenés que elegir por este o el que es el menos malo? Bueno, hacen ahí un análisis muy interesante que es muy apropiado para discusiones políticas que tenemos permanentemente en la Argentina y que nosotros, por supuesto, desde la izquierda damos mucho. Otro de los temas que Ángel mencionaba, ellos se meten muy fuerte con algo que está en Europa, por supuesto, el calor de la experiencia de Podemos y demás está muy actual, pero también en América Latina, esto de ser izquierdas de gestión, de que se proponen o llegan a los gobiernos o prometen llegar a los gobiernos tomando muchas demandas populares, con discursos que toman muchas demandas de los trabajadores, incluso de las mujeres, de los pueblos originarios, pero después se proponen gestionar el capitalismo sin ningún cambio estructural y terminan gobernando para los capitalistas, que es lo que ocurre cuando uno decide gestionar el capitalismo sin afectar los intereses de los grandes sectores de la economía concentrada, de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes en unos países, de las petroleras en otros. Entonces también el libro de Ángel y de Marcos, en estos diálogos que ellos hacen, van metiéndose con eso y es muy interesante, porque uno lo puede ver alrededor de la experiencia de Podemos, que tal vez como que va muy avanzado, muy rápido, ¿no? Terminan siendo parte de un gobierno que, como decía él recién, está con la OTAN y la OTAN está con Estados Unidos, entonces ¿cómo uno se puede llamar, no de izquierda, mínimamente progresista y formar parte de ese tipo
de coaliciones y de ese tipo de políticas guerreristas en el mundo. Entonces ese es otro de los temas que ellos tocan. Yo no es que tenga acuerdo con todo lo que dicen en el libro, muchas cosas me gustaría discutirlas, pero me parece interesantísimo los temas que van relacionando y lo van mechando con estas anécdotas del fútbol, de cómo el capitalismo se va metiendo por todos los poros. Otra de las cosas que me llamó la atención, porque también es un debate que acá tenemos habitualmente, ellos hablan de la estigmatización de las palabras. La estigmatización, dice, creo que lo dice Marcos, de la dictadura del proletariado. Ah, vos estás con la dictadura del proletariado. Bueno, esto es la dictadura del capital. Esto que vivimos no es una democracia a secas, como dijo Ángel. Esto es una democracia capitalista, regida por la dictadura del capital. Entonces, ellos meten temas que son difíciles, pero lo hacen con un lenguaje coloquial, que te va llevando y vos decís, bueno, a ver cómo resuelven esto. Porque esto que están planteando es interesantísimo. Y lo resuelven y van haciendo entre ellos cruces que me parecen muy interesantes. Después hay otro tema que me interesó mucho porque ellos hablan, ahí es donde más difiero, Ángel, te lo voy a decir, hablan mucho de que la izquierda abandonó la lucha de clases, sostienen ellos. Entiendo que lo dicen muy relacionado a España. Sí, tenés derecho a replicar. Que sí, que claro, nosotros hablamos de la izquierda que gestiona el capitalismo, es decir, el Partido Socialista de España, por ejemplo, Podemos y todos esos que se dicen de izquierda y que no nos referimos a otro tipo de izquierda, ¿no? Pero además te quería decir que precisamente el libro es una propuesta para discutir. Es una propuesta. Yo leí por ahí que alguien dijo, yo no tengo la verdad, tengo la pretensión de la verdad. Y después bueno, vamos a discutirlo. Para eso pretendemos que para eso sea el libro, no para que todo el mundo esté de acuerdo. Bueno, ese es un debate que queda pendiente y me parece muy bueno porque precisamente nosotros lo que queremos construir en la Argentina, creo que es lo que estamos haciendo ya de hace mucho tiempo, es precisamente una izquierda que esté anclada en la lucha de clases, que represente a los trabajadores y trabajadoras que pelean por sus derechos, por sus demandas, no solamente acompañando desde afuera como alguien que mira desde afuera, sino verdaderamente inserto en esos procesos. Y eso es lo que venimos haciendo y es lo que queremos construir, al revés de una izquierda que solo se proponga gestionar y gozar de los beneficios que le da el sistema capitalista. Así que eso es muy interesante y me parecía muy interesante, Ángel, también, por todo el proceso que se está dando en Francia, donde claramente hay un proceso abierto de lucha de clases, de protestas en las calles, donde le hicieron elegir el mal menor, te daban a elegir entre Le Pen o Macron. Está bien, ganó Macron. ¿Y qué pasó? Donde quiso pasar una reforma jubilatoria que no solo que te eleva la edad jubilatoria, sino que te pide 43 años de aporte para poder jubilarte. ¿Quién hoy en este sistema capitalista tiene 43 años de aporte en blanco y se puede jubilar? Es prácticamente imposible, por eso lo de Francia es muy interesante para seguirlo de cerca. Y ahí ves como en un laboratorio, absolutamente todo. Nosotros tenemos un pequeño grupo de compañeros, Revolución Permanente es el nombre de nuestro partido hermano en Francia, pero toda su dedicación central está en participar de esa lucha, en apoyar esa lucha, en desarrollar ese movimiento, en coordinarlo, en que no quede aislado, en eso que a veces las dirigencias sindicales separan, unirlo y que tome toda su verdadera potencia. Entonces, creo que también en Europa hay lucha de clases muy abierta, ahí te doy, y que creo que eso también o es otro libro o vamos a tener que hacer un capítulo, pero me parece que ahí hay un debate muy interesante y igual dan en el clavo, ¿qué izquierda quiere uno construir? Por fuera de la lucha de clases, una izquierda de café que gestione, que solo piense en cargos, o incluso solamente en ocupar bancas en el Parlamento como un objetivo en sí mismo, o una izquierda de la lucha de clases. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en España y hablamos de eso. Nuestra realidad es esa cotidiana. Entonces, en España, para decirlo rápidamente, lo que se llama izquierda han dicho, bueno, muerto Marx, viva la Clau, no sé cómo se dice. Entonces, se terminó la lucha de clases, no hay clases, hay arriba y abajo. Eso es lo que dicen.
Inclusive yo que colaboré con el Mundo Obrero, que es el órgano del Partido Comunista. Yo no soy comunista, pero soy de izquierda y colaboro con todo lo que me piden de la izquierda. Hice un artículo donde decía otra vez el mal menor. Entonces hablaba de todo esto y hablaba de esto precisamente, de que es una izquierda que no tiene en cuenta que hay clases sociales. Bueno, no me lo publicaron. Con eso quiero decir cómo es la izquierda en España. A esa izquierda nos referimos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Argentina, con esto del mal menor, nos decían que había que votar el mal menor para que no venga la derecha. Y nunca creció tanto la derecha como después de que ganó el mal menor. Así que ahí tenemos un debate más que interesante, que ahí podés vos poner a Argentina como ejemplo en España. Bueno, no quiero extenderlo mucho más, pero me parece muy, muy interesante. Por eso, como digo, hay muchos debates que podemos seguir haciendo. Nosotros decididamente queremos construir una izquierda, que ese es nuestro objetivo y una militancia cotidiana, que sea anticapitalista, que no se proponga gestionar el capitalismo, sino al revés, pelear por una sociedad socialista, reorganizar la sociedad sobre otras bases, democráticamente, en forma autogestionada, desde abajo, precisamente al revés de eso que vos criticás. O sea que la crítica coincidimos y nosotros todo lo hacemos en la perspectiva de que gobierne otra clase, que gobierne los que nunca gobernaron, que gobierne la clase trabajadora. Por eso nosotros lo decimos abiertamente, incluso aquellos que nos han visto, no lo ocultamos ni en las elecciones. Nosotros peleamos por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras, porque uno no puede tener un discurso para las elecciones, para ver si alguien te vota y otro para los días de fiesta. Nosotros usamos todo lo que son, digo las elecciones porque es el momento en que te permiten hablar más, te dan algún cachito en la tele para decir alguna idea, uno aprovecha cada uno de esos espacios para pelear por la conciencia de millones, que eso me parece lo que hacen muy bien ustedes con el lugar que se han ganado en el fútbol. Ustedes pelean esa conciencia popular, pueden llegar desde el lugar que ustedes tienen de reconocimiento a través del fútbol a miles y miles de personas que de otra manera sería muy difícil. ¿Quién les va a cuestionar algo a ustedes? Incluso cuando ustedes cuestionan del fútbol, ¿quién va a decir que ustedes están en contra del fútbol? ¿No? ¿Quién va a decir eso? Al revés, son los ejemplos, son los maestros, por eso vale tanto lo que ustedes dicen. También las mujeres hemos avanzado en el fútbol. Antes la pelota parece que tenía género, ahora ya, ¿no? Me parece que eso también, cuando yo era chica, por ahí anda mi hermano dando vueltas, en el pueblito que vivíamos, bueno, él es de Lincoln, yo de Carlos Tejedor, de Timote, o sea que sabemos lo que son los pueblitos. Se juega mucho al fútbol, pero las chicas que te metías a jugar, mira esta, juega al fútbol, eras mirado medio raro. Hoy nadie podría decir eso, al revés. Sí, pero sobre eso quiero decir también que una vez, cuando fue la presentación de la Escuela de Entrenadores de César Menotti, estuvo la directora de fútbol femenino de la Conmebol. Es una chica de Rosario, la esposa de Belloso. Y Cristianciano es su apellido. Entonces yo le decía, mira, tené cuidado porque, ¿qué te crees? Que ahora a la FIFA se le abrió el corazón y dice, bueno, qué lindo que las mujeres... No, descubrieron que hay millones de mujeres en todo el mundo, de las chiquitas a las más grandes, millones de zapatillas, millones de pantalones, millones de camisetas, millones de pelotas, millones de todo. Es siempre el negocio. Entonces yo le sugería que no pueden caer en el error de dejar el fútbol femenino en manos de los hombres, que tenían que preparar a sus entrenadoras para que en el término de 5 o 6 años el fútbol femenino tuviera entrenadoras mujeres, el ayudante de campo, la preparadora, todo absolutamente, y que tenían además hasta el bar por supuesto, no, pero que además tenían que interceder para formar una FIFA de mujeres, porque si lo van a dejar en manos de estos mamarrachos insensibles, el fútbol femenino va a terminar en las condiciones deplorables en que está hoy el fútbol de los hombres. Bueno, sí, no, está bien. Yo decía que la parte buena de eso es que las mujeres han agarrado la pelota como algo propio, y lo lindo de esto es el juego en equipo, ¿no? Que tiene el fútbol, que es muy bueno que también hoy podamos participar. Y para terminar, solamente quería contar una anécdota de cómo el fútbol tiene algo maravilloso y ves parte de eso que Ángel diría, la lucha de clases. Cuando allá por el año 2001,
Muchos grandes empresarios de nuestro país sacaban la plata, en ese momento eran las Islas Caimán, creo, ¿no? Caimán eran en ese momento, sí. Islas Caimán se llevaban el dinero, eso que recuerdan ustedes, los que tienen algunos años, decían que se iban en Juncadel hasta Ezeiza, los camiones llenos de dinero, se fugaban todo y acá dejaban el tendal de fábricas cerradas. Unos compañeros en el sur, en Neuquén, tomaron la fábrica, Cerámica Sanón, hoy Facimpat, fábrica sin patrones, Cerámica Sanón, y la pusieron a producir. Una fábrica que en ese momento era la más grande productora de cerámicos de porcelanato de América Latina. No era una pequeña fabriquita, era una enorme fábrica. Esto se extendió en el país y después hay hasta el día de hoy, yo soy abogada de varias de ellas, incluida Sanón desde ese momento, año 99-2000, desde que me recibí prácticamente, tomaron la fábrica y la pusieron a producir. Y desde el día de hoy sigue trabajando Cerámica Sanón bajo gestión obrera, con todo lo que implica una fábrica organizada democráticamente, en asamblea, donde se discute todo, la producción, no se le roba la tierra a la comunidad mapuche como hacía antes el patrón, sino que se habla con ellos y incluso se diseñan en común diseños cerámicos. Pero ¿cómo llegaron a recuperar esa fábrica? El fútbol tuvo un rol importantísimo, porque cuando todavía estaba la patronal, cuando los compañeros se empiezan a organizar, cuando el sindicato los detecta que había una organización democrática y los empieza a ubicar y te empiezan a mirar y le van a contar a la patronal, che, hay algún revoltoso ahí, ¿por qué no me lo despedís en la próxima tanda? Utilizaron el fútbol. Entonces organizaron un campeonato de fútbol que duró un año más o menos, ¿no? Un año, el campeonato de fútbol, allá hay un ex trabajador de Sanón, por eso le pregunto. Un año duró el campeonato de fútbol. Y en el campeonato de fútbol se organizó la comisión interna. Porque ¿quién va a sospechar si estás jugando al fútbol? Después te comes un asadito, bueno, ¿quién trae la cerveza? Claro, y el fútbol, pero claro, después cuando se empieza a sumar más gente y se empieza a poner interesante la discusión política, no podían terminar el campeonato tampoco. Entonces el campeonato se iba extendiendo, otra que la AFA. Se iban a acomodar y cada vez era más largo el campeonato, ¿viste? Y venía una segunda vuelta y no sé cómo se llamaba. Pero con eso pudieron recuperar la fábrica. Primero recuperaron la comisión interna, luego ganaron el sindicato y ese sindicato no fue lo que dice Ángel en su libro, gente que no lucha, sino que fueron parte del proceso de organización y de dirección para recuperar la fábrica y cuando se fue la patronal tenían las herramientas políticas y organizativas para ocupar la fábrica, ponerla a producir y que ningún trabajador pase hambre porque la patronal se fue. Nosotros, bueno, a mí en mi caso me tocó como abogada acompañar el proceso y decir que eso era legal. Hicimos magia, ¿no? Era difícil, pero bueno, a veces cuando están los trabajadores luchando en la calle es más fácil unir la legalidad con la legitimidad. Y lo que eso tenía era legitimidad. Y ellos hicieron una bandera hermosa con la cual marchan hasta el día de hoy que dice Sanones del Pueblo. Sanones del Pueblo, porque cada vez que una salita de primeros auxilios necesita cerámicos lo va a ver y le dice, che, la municipalidad o la gobernación no me los da, ustedes no pueden hacer una donación. Y se realizan recitales enormes, entonces también ahí viene una relación con el rock, los músicos solidarios que van y tocan en Sanón para que ellos puedan juntar fondos, y bueno, se va armando todo eso, pero el fútbol tuvo un rol fundamental. Y cuento una última anécdota chiquitita, también lo vimos acá en la gráfica Donnelly, que también una de las gráficas más grandes fue la gráfica de Editorial Atlántida, por ahí algunos la conocen más con ese nombre, después fue Donnelly en el 2014, por una disputa en ese momento que había con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una determinada política que tuvo el grupo BlackRock, el fondo de inversión, se fueron de un día para otro y cerraron la fábrica. Tanto se fueron que el gerente dejó el saco en la silla y la computadora abierta. Sí, pero me parece que le dijeron andate y dejó el saco, la computadora abierta con todas las transferencias que había hecho, todo, abierta, y se fueron. Y hoy esa fábrica, recuperada por sus trabajadores y trabajadoras, que sigue trabajando bajo gestión obrera y que hemos peleado y que hay toda una reconversión para que puedan hacer otras cosas, porque la industria gráfica hoy está muy complicada, ¿no? Ya pocos de ustedes deben comprar revistas al día de hoy, y se pelea la reconversión y también el ahorro energético, y desde ahí vemos cómo se puede, lo que decía Ángel, contemplar también las demandas socioambientales,
y muchas cosas, sigue teniendo el fútbol como un lugar de reunión. Y vienen de otras fábricas de la zona, grandes multinacionales, automotrices y demás que están acá en la zona norte, la fábrica está en Garín, vienen a jugar al fútbol. Porque es un lugar donde te podés reunir en libertad, donde no va a haber nadie que te esté mirando, donde podés charlar y sencillamente unirte. Sí, la verdadera libertad, ¿no? Porque acá se habla mucho de libertad últimamente en la Argentina y son títeres del poder económico. No, esta es la libertad de verdad, la libertad de los trabajadores y las trabajadoras para organizarse y pelear por sus derechos. Bueno, muchas gracias Ángel, muchas gracias por dejarme compartir la mesa con ustedes. Bueno, antes de pasar a ustedes que hagan preguntas o comentarios o lo que quieran, quiero decir una cosa. Cuando yo volví a Huracán dirigiendo River, la gente, bueno, me recibió con el afecto de siempre, el cariño de siempre, muy emocionado, y veo una pancarta arriba de un banco que decía: nunca más nos podrán decir que ganar es lo único. Y esa pancarta era revolucionaria para lo que se comenta habitualmente del fútbol, que lo único que vale es ganar. Y me llenó de emoción. Dije, bueno, finalmente este equipo dejó este legado. Nunca más nos podrán decir que ganar es lo único. Para mí fue maravilloso eso. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, señor, ¿cómo no? No, referido a eso, al hecho de que lo único que importa es ganar. Creo que esa fue la verdadera victoria del equipo de Ángel, que quedó en la memoria, porque queda en la memoria lo que emociona, en contra del equipo que, en este caso, pobre la gente de Vélez, pero fue así. ¿Quién se acuerda de ese Vélez? Se acuerda todo el mundo. Ese es el gran triunfo, el haber llegado segundo y haber quedado en la memoria y en la emoción para siempre. Así que,